Bienvenidos una vez más a un programa de Dejando Huellas. Gracias por acompañarnos todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Grito y todas las plataformas digitales de nosotros. Pero antes voy a mencionar todas las redes, todas las emisoras donde nos pueden escuchar. Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Y le damos la bienvenida a Radio Casa Pueblo 1020 AM en Adjuntas. Así que muchas gracias por acompañarnos todos los jueves, y usted, el que no lo pudo escuchar al aire, pues lo busca a través de las redes sociales y de esa manera pues se va a poder educar sobre todos estos temas bien importantes que estamos hablando. Yo siempre lo menciono, nuestros animalitos son bien especiales en nuestras vidas. Y aquí está Julieta, que ya mismo la van a conocer. Los animalitos son bien especiales para nosotros, así que nosotros queremos aprender cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que la vida de nuestros animalitos cada vez sea mejor, cómo uno puede aportar a la causa también. En Puerto Rico hay muchos animales en las calles y los rescatistas no damos abasto, y hay que entender de manera, ¿verdad?, un poco friendly, amistosamente, el por qué es tan importante, por qué es importante adoptar, por qué es importante rescatar, por qué es importante hacer foster. Y parte de todo este proceso de tener animalitos, pues lamentablemente es la pérdida. Eso es algo que tenemos que bregar. La muerte es parte de la vida, así que es algo que no nos preparan, lamentablemente, ¿verdad, doctora? Sí. No nos preparan a través de nuestra vida, y es lo único seguro. Eso es lo que me dice mi papá. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Pero pues tenemos que aprender poco a poco a entender nuestras emociones y a entender a cómo manejar estas situaciones. Y pues lamentablemente con nuestros animalitos que nos dan tanto apoyo emocional, pues también es parte de. Pero por eso tengo a la doctora Laura Díaz Pagán, psicóloga clínica de Pause for Grief, que ya tuvimos un episodio con ella, pero el tema yo creo que da para tanto que un episodio no nos da, ¿verdad, doctora? No nos dio, sí. Así que aprovechamos el día pues para poder también grabar un segundo episodio con ella. Así que gracias por acompañarnos nuevamente. Quiero enfatizar en este programa los procesos de honrar la vida de ellos. ¿Qué cosas podemos hacer para que uno se sienta un poquito mejor con la pérdida, lamentablemente? ¿Cómo uno puede ir poco a poco manejándola? Y la doctora estaba hablando de eso en el programa anterior. Nos estabas hablando de cómo podíamos transformar ese dolor. Ese dolor. Así que vamos a seguir hablando aquí, doctora. Claro, Gracias por nuevamente estar con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Es un proceso, conlleva, ¿verdad?, unas tareas. Y hay muchas maneras. Hablábamos ahorita un poco de los rituales que podemos hacer, que como les decía, somos seres simbólicos, y eso nos da nos puede dar mucha paz, nos puede dar también procesos de cierre, de esa despedida. Habíamos dicho que tener una cajita con sus cositas. Tener una cajita con sus cosas. Como les decía, si hay niños en el hogar, es algo que lo pueden hacer entre todos. De hecho, cajitas, los niños la pintan. Eso son maneras de expresar el dolor, ¿verdad? Y yo te estaba hablando de que eso es vital en los procesos para sanar. Tú sabes que yo recuerdo, ahora que dices eso, cuando yo tenía un pajarito, un cocatiel, que yo no sé si le dice cocatiel, nosotros siempre le hemos dicho cocatiel, pero sé de gente que le dice cocotiel, no sé, usted nos escribe cómo le dice, pero era un cocatiel que se llamaba Paco, y Paco duró 15 años con nosotros, fue yo creo que de esas primeras mascotas que uno tuvo cuando chiquito, y cuando falleció, mi mamá y mi papá lo que quisieron pues fue hacerle como un tipo de ritual para enterrarlo en el patio, y recuerdo que fuimos con la cajita y con el pajarito, y pues lo pusimos en el boquetito. Fue un poco traumático porque el pajarito abrió los ojos cuando cayó en el boquete, y pues uno chiquito al fin, fue como que ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero tengo ese recuerdo, dentro de todo bonito, ¿no? Un poco gracioso, pero bonito, de que mis papás pues trataron de ayudarnos a nosotros. Yo tengo 2 hermanos que son más pequeños que yo, a cómo manejar con la pérdida de un animalito. Y les agradezco eso, ¿verdad? Porque en ese entonces pues pudieron haber hecho eso, desaparecido ese pajarito y comprar otro, y entonces uno nunca se enteraba. De esa experiencia. Exactamente. Así que, y fíjate, fue algo que uno pudo bregar. Cuando niño, yo creo que uno obviamente no entiende lo que es la muerte, así que quizás no es tan doloroso cuando ya uno logra entender que no vuelve. Y habiendo pasado lo que pasé hace poco, pues no puedo comparar jamás y nunca ese dolor. Pero volviendo al tema entonces, esas cositas que uno puede hacer, me gusta mucho la tradición de los mexicanos del 27 de octubre. De octubre. Sí. Lo hice este año.
Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues muy bonita, de hecho todavía tengo allí, le puse una fotito, yo tengo el collar de Cosmos, Cosmos fue el perrito que yo perdí, con su chapita y todo, se lo puse en el collarcito y pues le prendí una velita y le puse una florecita. Yo no creo que esto tenga que ver nada con religión ni nada de eso, es simplemente algo bonito, por ponerle un espacio bonito a tu mascota y tenerla como como vivo, ¿no? Como ese recuerdo vivo no está allí. No sé si me encantaría pensar que es como te lo pintan como en Coco, la película, que llegan y te visitan y están alrededor tuyo. No sé, no lo sentí, no sé si hay personas que sí. Me hubiese encantado, pero pues, ¿verdad? Cada cual. Pero fíjate que lo decidiste hacer y por eso es que es un proceso bien personal porque hizo sentido para ti. Sí. Y este tipo de rituales no tiene que ver con religión. No, ¿verdad? Esto es un lenguaje de amor, más que nada, ¿verdad? Y es con uno conectar, lo que le haga sentido. Y esto es otra manera, ¿verdad? De conmemorar la muerte de nuestros amados animales y cómo esto puede dar quizás sentido, puede dar quizás cierre. Así que no importa el momento, cuánto haya pasado, si usted siente todavía esa necesidad de dar un cierre o de conmemorar, y no importa que la fecha haya pasado, en cualquier momento del año En cualquier momento, se sí. puede realizar, pero esto también son rituales que nos ayudan precisamente a gestionar todo este dolor. Y hablando ahorita de verdad del dolor, que lo podemos transformar en amor, pero también es un proceso. Pero también darle la mirada a cuando perdemos mascotas o seres humanos queridos, de cómo quizás físicamente ya no está, pero ese vínculo lo podemos continuar. Lo que pasa es que se transforma. Hay una frase bien conocida en el mundo de duelo animal que dice, dejaste de vivir conmigo y pasaste a vivir en mí. Y yo lo encontré tan lindo, ¿verdad? Porque sí. ya no estás en la casa, pero estás aquí. Estás aquí. Y eso es parte del proceso de uno continuar con ese vínculo, ¿verdad? De una manera única y especial. Y como decíamos, el amor es infinito. En el corazón caben todos los que querramos. Todos los que querramos, sí. Todos los que querramos y nunca vamos a reemplazar y van a ser únicos. Y quizás los que ya hemos tenido y hemos pasado por varias pérdidas, sabemos que Alet tenía esto de especial, estoy hablando de mis perritos, Lacito tenía esto otro y mi conejo Mota tenía, y pues están en diferentes etapas, lugares de mi corazón, vamos a ver. Pero sí, es importante todo lo que podamos hacer que vaya a traer en nosotros paz, plenitud, bienestar, es bienvenido. Así que desde rituales de despedida, desde cartas, desde soltar un globo, desde ponernos un reto, desde trabajo voluntario. Recuerdo una familia, perdieron su mascota, eran niños y sus papás, ¿qué decidieron hacer? Ir a un santuario a hacer una labor comunitaria. Eso ¿Qué está mejor? bello, eso yo creo que es de las cosas más bonitas que uno puede hacer. Realmente lo habíamos hablado, cuando yo pierdo a mi perrito, que decido hacerle foster a otro perrito que necesitaba, fue mi manera de poder bregar con la idea de tener otro perro en mi vida. Sabemos que no es fácil uno decir, pues voy a coger otro perrito, voy a adoptar otro, Así que el que el perrito necesitara la ayuda fue como que no lo estoy haciendo no sé ni cómo explicarlo. No lo estoy haciendo por mí, sino lo estoy haciendo por el perrito. Estoy buscando la ayuda al perrito. Pero dentro de todo, al final del día, sí te ayudaste tú mismo. Sí, y eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Desde el punto de vista de las teorías y las metodologías para trabajar los procesos de duelo. El tú poder quizás transitar y llegar a ayudar a otro, esa es como la meta. Eso es como tú decir, espérate, yo estoy sanando. Si la gente entendiera, ¿verdad? Que el poder ayudar es otra cosa. Sí, ¿verdad? Y fíjate que quizás tu historia personal, cómo esa pérdida te conectó con otras cosas, que probablemente por eso es que tienes este programa. Sí, definitivamente. Pues eso es una señal de sanar. Exacto. ¿Verdad? De cuando ya uno... Qué lindo verlo así, no lo había visto así. Se me aguaron los ojos. Qué bueno, porque las emociones es importante tenerlas y sentirlas, ¿verdad? Pero eso es parte de ese proceso cuando quizás llegamos a que podemos ayudar a otros, ¿verdad? Y son muchas las personas que realizan labores como esa y nosotros, ¿verdad? Que he estado en contacto con muchas personas que han perdido las mascotas.
cómo han logrado familias, hasta comenzar negocios. Yo conocí una muchacha que perdió su perro de aquí de Aguadilla y el dolor ella lo pudo transformar en entonces empezar a ella empezó a vender productos de alimentos para perros, Ajá. terminó cogiendo, certificarse como grooming y ella ahora está rodeada de perritos, tiene muchos perros, da servicio. Eso también es parte de verdad de sanar. Y bien importante que no lo he mencionado, Viviana, en el duelo no podemos aplicar el refrán de que el tiempo lo cura todo. Es lo No que- se puede aplicar. No. ¿Por qué? Porque es lo que uno hace en ese tiempo. El duelo se va a sentir emocionalmente y físicamente. A veces uno se puede sentir que está deprimido, pero no es una depresión. Pero ¿qué pasa? Si yo me aíslo, me detengo, dejo de hacer las cosas, dejo de funcionar, el dolor va a estar ahí. Sí. Que no quiero decir que no porque pase eso lo estoy haciendo mal. A veces eso es necesario, pero uno decir, espérate, no, ya yo tengo que volver a mis rutinas. Y mientras más tú hagas y las tareas que tú hagas, eso es lo que te va a dar la clave para poder sanar. Versus aislarme, no hacer nada y quizás decir, no, el tiempo lo va a curar todo. No. Y eso es una responsabilidad de uno, pero por eso es importante, ¿verdad? Los profesionales de la conducta educamos en cuanto a eso, porque a veces eso pues no se nos enseña. Que es importante, asumir la responsabilidad de este dolor. Y pues grupos de apoyo, rituales de despedida, conectar con otras personas, pero también reconocer que a pesar de que no es una enfermedad, si observamos que esto está interfiriendo con mi funcionamiento, que quizás yo padecía de una depresión, tengo historial de algún otro trastorno de salud mental que se puede exacerbar, probablemente uno tiene que decir, espérate, quizás tengo que buscar ayuda. Que eso también es importante. La mayoría de las personas lo transitamos de manera natural, pero a veces hay circunstancias, ya sea personales o como te dije, también mencioné ahorita, dependiendo de las circunstancias de la pérdida, si hay eventos o situaciones que tienen que ver con trauma, elementos de trauma, pues muchas veces quizás ahí es necesario la ayuda de un profesional, ¿verdad? Un profesional de la conducta. Pero para eso también es importante uno estar consciente de lo que uno siente, esa conexión. La verdad es que la salud mental es algo que hay que darle un foro bastante amplio y poder aprender a manejar todas estas situaciones y en Puerto Rico yo creo que hace mucha falta. Vamos para una pausa, doctora, y regresamos para seguir hablando aquí. Recuerde que está escuchando Dejando Huellas a través de Radio Grito. Mi nombre es Viviana Oppenheimer y regresamos. Y de vuelta a Dejando Huellas con la doctora Laura Díaz Pagán de Pause for Grief. Y estábamos hablando de cómo, qué condiciones también uno puede tener, ¿verdad? Y qué cosas uno realmente puede hacer para continuar, para que la vida de nosotros continúe. Estabas mencionando que tenemos que regresar a la rutina, ¿verdad? Sí. Que eso es parte de poder manejar también toda la situación. Sí, ¿verdad? Es importante buscar espacios para ventilar, para expresar, pero también hacer ese equilibrio de decir, espérate, tengo que seguir con mi rutina lo mejor posible, ¿verdad? Porque también muchos tenemos otros roles, a veces tenemos más mascotas en el hogar que dependen, dependen de nosotros, ¿verdad? Sé que es difícil, que vamos a ir a nuestro ritmo, pero en la medida que uno pueda retornar a la rutina, lo mejor que uno lo puede hacer, eso también es bien importante porque nos va a ayudar a gestionar también porque estamos siguiendo con nuestra vida. Exacto. Sé que a empezar también a hacer nuevas rutinas, porque de verdad si era el único animalito que tenía, si por ejemplo era un perro, ustedes saben que mayormente pues uno los tiene que ir a pasear. Exacto. Nuestra rutina también, darle comida, bañarlos. Muchas veces nos sentimos con un propósito y mayormente si son personas mayores, que a veces esa es su única compañía. Ay, bendito. Sí, ¿verdad? Por eso es importante el apoyo y cómo uno puede apoyar a esas personas, pero sí es importante uno asumir la responsabilidad, de que tengo que poco a poco volver quizás a mis rutinas. Recuerdo así casos de que personas que han pasado por el duelo, que los he visto después, me dicen, mira, ya solamente lloro 15 minutos. Y cada vez menos. Sí, pero ha sido su forma era un varón, un hombre, de cómo él quizás darse el espacio, pero a la misma vez tener estos límites saludables, porque si no, estaba todo el día llorando. Y claro, o sea, que él se permitía un tiempito y trataba de que cada vez fuera... Y fue bajando. Y cuando me lo encontré, me dijo, ya estoy llorando nada más que 15 minutos. Y su semblante se veía distinto, ¿verdad? Pero eso es algo, ¿ves? Que cada uno se conoce. Pero es importante hacer ese balance de buscar esos espacios, esos momentos para expresar, ventilar a través del llanto, de la escritura, de conversar, de crear.
pero a la misma vez decir, ok, tengo que retomar con esto otro. Ujú. También vamos a ver que van a haber fechas, épocas, momentos que probablemente uno se va a sentir como el día uno. Y es importante reconocer que esto es un proceso dinámico que es como una montaña rusa Ujú, de emociones. definitivamente. No es algo que uno va derechito. Y eso no significa que yo retrocedí. Exacto. Es que esto es parte Es parte de. Yo también promuevo el que uno tome la conciencia de estar, de conocerse cada día más, ¿verdad? Y cuando quizás te topes con estas emociones bien fuertes, que las expreses, que las sientas, también digas, espérate, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Y como que ponerse ese sombrerito de observador no para juzgarnos, sino para decir, ok, esto me quiere decir de que probablemente todavía es normal que conecte con este dolor, que estoy sanando. Como decía, como dije al principio, el vínculo es inmenso. Es inmenso. Es una pérdida significativa. No hay una fecha de caducidad en cuanto al duelo. Esto es. Y hay algo saludable dentro de. Hay una línea, ¿verdad? Que uno pueda cruzar o no deba cruzar sobre lo que es saludable en el duelo animal. Ok. Pues ahí, como te decía al principio, son procesos únicos, ¿verdad? Pero quizás la señal que debemos de estar alerta cuando quizás lo que estamos sintiendo o lo que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer está interfiriendo en mi funcionamiento. Eso quizás es una alerta de decir, espérate, probablemente, y no significa que estemos haciendo algo bien o algo mal, quizás es que necesitamos quizás el apoyo o la ayuda de un profesional. Que yo creo que eso es como que estar bien pendiente, esto está interfiriendo en mi funcionamiento, esto me está limitando. Que quizás van a haber momentos en que quizás uno se sienta así, pero cuando ya tú ves que es algo consistente, con una frecuencia que pasan 2 semanas, pasan meses y ya tú de momento dejaste de ir a trabajar, ya no socializas, ya te aislaste, pues cuando vienes a ver probablemente lo que lo estás haciendo, quizás necesitas una ayuda profesional que te dirija un poquito más a gestionar eso, ¿verdad? Pero a la misma vez hay que respetar esos procesos porque todos estos son mecanismos de uno adaptarse y siempre tienen una función. Pero yo creo que la señal más importante es cuando quizás tú observes o algún familiar quizás te haga el acercamiento de manera amorosa, debería ser, de quizás esto te está afectando en tu funcionamiento. Pero cosas correctas o incorrectas es parte de nuestro proceso. Pero quizás volviendo un poco a lo que uno puede hacer concretamente, desde como hablamos, continuar con la rutina lo mejor que tú puedas. Las cosas de las pertenencias, que yo sé que esto es bien difícil, sí, ¿verdad? Igual, como les dije, es a tu ritmo, pero lo ideal sería que en algún momento que tú estés listo, tú puedas recoger esas pertenencias, a veces el amor, cómo transformar ese dolor quizás en donación, en ir a un albergue, a un santuario, quizás donar. Sí es importante quedarte con algunas, ¿verdad? Artículos importantes, el collar, el juguetito, y tenerlo ahí porque ese quizás es como les había dicho, la cajita que puedes guardar. Exacto. Y cuando quieras conectar, ahí está. Tú sabes que yo tenía era un juguetito, como una bolita de estas de goma que era el favorito de mi perrito. Y cuando llegan los otros, a mí me daba una pena. Yo lo tenía al lado de su foto y me daba una pena dárselo a mis perritos de ahora. Pero llegó un día que uno dijo como que jueguen ellos con el juguetito también, porque ¿por qué no, bendito? Que si aquel se lo disfruta, ¿por qué ellos también no se lo pueden disfrutar? Y pude soltar, pero me tomó un tiempito, claro, pero pude soltarlo. Pero lo hiciste a tu ritmo, sí. y qué bueno que lo pudiste hacer, y quizás las personas que están alrededor, es importante respetar ese ritmo. Porque si no, el proceso no vas a sanar y quizás no estás ayudando, al contrario. Así que eso es también importante, la conciencia y de los que están a nuestro alrededor, de cómo podemos quizás apoyar a esa persona. Clave, nunca juzgar, como mencioné, validar en todo momento, y ir al ritmo, ¿verdad? Sin juzgar, apoyar. Sabemos que a veces hasta se nos hace quizás difícil qué decir, pero realmente a veces no hay ni que decir nada. No hay que decir nada. A veces el uno sentarse o un abrazo. Mucha gente me da pena porque me dicen, ay, es que yo no me le pude acercar, no le pude decir nada y la evité todo el día. Entonces me da una pena porque si fuera yo, por lo menos ven, dame un abrazo, por lo menos, tú sabes, el que me hagas así en el brazo, lo que sea, estoy contigo, lo siento. Cualquier acto que sea de ti, ¿me entiendes? Yo creo que es aceptable dentro del duelo, eso no hay por qué decir,
tengo que decir lo correcto, no necesariamente. Sí. Pero a veces, muchas veces es el mismo temor que uno puede decir como que es que yo no sé qué decir. Pero si analizamos, y creo que lo mencioné ahorita, de que hemos estado expuestos en algún momento de nuestra vida quizás a un funeral, a ir a un cementerio, es igual. Es igual. Cuando tú llegas a una funeraria, a veces se nos hace difícil, a veces estamos tan cargados emocionalmente que no podemos hablar, a veces gente que tiene un tabú con la muerte, pero yo voy y te abrazo o te acompaño. Tu presencia para ahí ya. Es que también yo creo que carga tanto a uno. Yo el año, ya, ¿verdad? No sé hace cuántos años ya, pero yo perdí a mi perrito primero, a mi tía después, y después a mi abuela paterna y luego a mi abuela materna. O sea, llevo como 4 años o 5 años con esas muertes corridas. Y yo no quiero pasar por más muertes. Yo digo ya como que ya, basta, ya siento la carga, ya sé a lo que voy, si tengo que ir a algún funeral o algo, o tener que bregar con alguien que se le murió a alguien o algún animalito, uno lo siente tan pesado encima que uno también necesita como que un break, pero eso también, como hemos dicho, es parte de la vida, así que no, la vida no te da break con eso, ¿verdad? O sea, que eso es buscar la manera de poder manejarlo lo más posible. Doctora, yo quiero preguntarte, para ti, personalmente, ¿qué significa tener un animalito en tu vida? Wow, un antes y un después. Como te mencioné al principio, yo tenía perritos y tuve conejos cuando pequeña. Y la relación era bien distinta. Y no era que quisiera uno más o que quiero Julieta más o aquellos menos, no. Dependía, obviamente, de mi edad, ¿verdad? La etapa de desarrollo en la que uno está. La etapa en la que uno está, sí. No es lo mismo tener un gatito cuando tú tienes 8 años a cuando tú tienes 70. Exacto. ¿Verdad? O sea que ha sido bien diferente los procesos, pero se me fue el hilo con la pregunta. Era vínculo. No, el qué significa tenerlo hoy día, okay. Pero más que nada me interesa, ya que, ¿verdad? Ya que eres psicóloga, en cuestión a la salud mental. ¿Cómo tú has podido...? Bueno, tanto ha sido el despertar para mí, personal y profesional, que desde que empecé con este vínculo con Julieta, yo lo que he hecho es leer, tomar certificaciones, estudiar, tanto así que Julieta es perro de terapia, yo me certifiqué y yo la estoy integrando en los procesos de terapia de tanto ayuda y bienestar. Imagínate. Por eso la vemos con su chalequito de Therapy Dog. Así que imagínate cómo ha sido para mí la experiencia de tener este vínculo humano-animal, que no ha sido tan solo personal, familiar, ella en toda la familia, ¿verdad? Y así son los animales, sí, es que realmente son parte de la familia, es uno más. Pero yo lo he integrado hasta a nivel profesional, y yo no me veo en un futuro sin un perrito. Sin un perrito. Nunca he tenido gato. No. ¿Te gustan los gatos? Le tengo un poquito de miedo, lo tengo que reconocer, pero los encuentro bellos. Creo que quizás en algún futuro pueda tener un gatito, pero como que conozco más los perritos, pero ha sido porque mis experiencias, ¿verdad? Pero como te decía, ya yo no me veo sin un perro en tu vida. En mi vida. La casa es otra. Es otra. La casa es otra. La alegría que le da a uno cuando uno llega a la casa, como que el sentimiento de que tengo que llegar a mi casa, de que tengo algo que atender, y no es una carga. No, exacto, no pesa. Lo haces con amor. Claro. ¿Verdad? Pero como uno empieza a cambiar rutinas, no que tengo que llegar temprano porque tengo que ver a Julieta, en tu caso ver a tu perrito. Por eso es que son miembros de la familia, porque ellos asumen un rol. Sí. Uno adapta la casa. Yo no sé tú, pero yo tuve que hasta mandar a hacer cemento y verja porque... Yo tengo mi sofá cubiertos porque es que, tú sabes... Uno adapta la casa porque uno quiere el bienestar, ¿verdad? Y se forma, pues, es parte ya del día a día, de la rutina. Por eso volvemos a conectar porque cuando no están duele tanto, ¿verdad? Y las dimensiones, como yo te mencionaba, de esa relación, de que ahora mismo, y yo creo que quizás 50 años atrás, la gente que tenía perrito era otra la dinámica. Sí, era el perrito afuera, nosotros adentro, amarraditos, que todavía hay algunas personas, ¿verdad? Que... Está bien, y eso es válido. Después que tú seas cuidadoso, respetes y seas responsable. Y que esté en buenas condiciones. Y buenas condiciones,
porque hay personas que tienen perritos en su patio saludablemente y tienen un vínculo, pero ¿qué pasa? Quizás a nivel de, no es para comparar, pero quizás otras personas que nuestros perritos comparten en otros ámbitos de nuestra vida, cuando ese perrito no está, o ese gatito, o ese animalito, conejito, por eso es que es tan retante, porque es que él te acompañaba a todo. Exactamente. Y entonces ahí pues los procesos son bien únicos, porque quizás van a haber unas emociones bien distintas a quizás esa otra relación también saludable que tú tenías, pero quizás era un perrito que siempre estaba en la casa, no era que te acompañaba a otros lugares. Exactamente. Y discúlpame que tenía el celular sonando. Doctora, vamos por una pausa y regresamos. Recuerde que nos está escuchando a través de Radio Grito, directamente de los estudios de Pura Energía. Mi nombre es Vivian Oppenheimer y está escuchando Dejando Huellas. Y de vuelta Dejando Huellas. Gracias por acompañarnos siempre todos los jueves a las 11 de la mañana. Doctora, muéstrame qué es lo que tienes ahí. Bien importante. Como he mencionado siempre, es un proceso único y bien personal, pero también es un proceso que quizás nos invita y nos ayuda a reflexionar. Y yo creo que esa también es responsabilidad de nosotros y eso tiene que ver pues con nuestra salud emocional, nuestra salud mental y asumir la responsabilidad de uno gestionar y autorregular nuestras emociones. Yo siempre recomiendo la lectura, yo soy amante de la lectura, no sé tú. A mí me gusta, pero me cuesta un poco, así que tengo que como que crearla. Sí. Pues este libro es de Laura Vidal, Cuando ya no estás, cómo superar la muerte de tu animal de compañía. Ay, por favor, miren la portada, 100%. Qué cosa linda, me dan ganas de llorar. Sí, es hermoso, es un libro que te puede dar muchas herramientas para sanar, pero al igual, ¿verdad? A veces hay personas que todavía están en esa etapa que se le pudiese hacer difícil quizás empezar a leerlo. ¿Por qué? Porque es que está el miedo, ¿verdad? Y revives cositas que quizás Como te decía, dependiendo de las circunstancias y también de las capacidades que uno pueda tener personales, si todavía estás en una etapa donde estás lidiando con tanto dolor, el conectar quizás con lecturas como esta va a hacer que quizás te puedas sentir que volví para atrás, me siento peor. Pero precisamente el uno darse el espacio de conectar con el dolor es parte de ese proceso de empezar a dar paso y sanar. O sea, que es necesario poder... Yo siempre recomiendo que cuando hacen, y yo doy en cuanto a terapia, ¿verdad? Yo doy muchas tareas, pero es importante que cuando quizás estés todavía en este proceso tan doloroso y quizás tengas el libro o vas a hacer alguna lectura, algún ejercicio, que luego de eso te permitas hacer una tarea placentera. Porque mayormente, ¿verdad? Esto va a evocar mucho malestar. Sí. Pero que sabemos que es parte de ese proceso. Así que esto es un libro que puedo recomendar. ¿Dónde lo podemos conseguir? Yo lo compré por Amazon. Ok. Digo, yo no conozco a la autora, es una española, pero me parece muy acertado leer este libro y te puede ser de mucha ayuda. Por Amazon, ok. Sí. También, cuando ya no estás, cuando el que ya necesita, no estás, ya sabe de Laura Vidal, de hecho ya tiene otros, y hay otras literaturas, ¿verdad? Pero este es el más que me ha gustado. Okay. También te enseñé este otro libro, Sentir, Comprender y Trascender tu Duelo. Esto es basado en la metodología de las 15 tareas del duelo. Esto es del duelo en general, pero también es un libro que te puede dar muchas herramientas en cuanto a esas tareas que te mencioné que podíamos hacer. Ya Julieta está... Ya me quiero ir. Se quiere ir. Y también... Ven aquí, mamá. Vente, mami. Es que yo creo que los gatitos que están por ahí... Sí, puede ser. Tenemos 2 gatitos de foster aquí en la oficina y pues... Sí. Y también te quería comentar, que te lo comenté, que este grupo de psicólogas, ¿verdad? Que nos estamos uniendo a crear comunidad y que